Actuadores neumáticos lineales. Estos cilindros neumáticos se utilizan para elevar y descender herramientas de producción. Este es un ejemplo de cómo los actuadores neumáticos convierten la energía neumática en energía mecánica. Para comprender cómo funcionan, vamos a estudiar algunos tipos de actuadores lineales. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaños. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones: diámetros de 6 a 320 milímetros, carreras de 1 milímetro a 2 metros, fuerzas de 2 a 50.000 newton, velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. Los cilindros de simple efecto solo pueden realizar esfuerzos en un sentido, el de avance. Se utilizan en aplicaciones de sujeción o de expulsión de piezas. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee dos conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos. Observar que el área ocupada por el vástago reduce la fuerza generada en la carrera de retroceso. Asimismo, y debido al volumen ocupado por el vástago, el retroceso consume menos aire que el avance. Cuando se selecciona un cilindro para una determinada función, debe tenerse en cuenta lo siguiente: longitud de la carrera, fuerza al avance, fuerza al retroceso y velocidad del ciclo. A continuación examinemos la relación entre la fuerza y la velocidad. En este ejemplo, con cargas iguales, ambos cilindros avanzan a la misma velocidad. Si incrementamos la fuerza del de la izquierda, el cilindro avanza más lentamente. Si añadimos más carga, aún avanza más despacio. Por lo tanto, con la misma presión y tamaño de cilindro, al aumentar la carga disminuye la velocidad. Si a un cilindro se le aplica una carga del 75% de su capacidad, la velocidad de avance será la mitad de la que obtendría sin carga. Veamos ahora el efecto de los cambios en la presión. Aquí, un cilindro avanza bajo carga con una presión de 380 kilopascal. Si el peso de la carga se dobla, el cilindro ya no avanzará hasta que la presión se incremente a 600 kilopascal. Esto demuestra que hay una relación directa entre la presión de funcionamiento y la carga. Ahora estudiaremos el efecto de los cambios en el diámetro del cilindro. Como diámetro de un cilindro,
se considera su diámetro interior, o sea, el diámetro del émbolo. Estos dos cilindros tienen diferentes diámetros. Con la misma presión y carga, el de la derecha no puede levantar la carga, mientras que el de la izquierda sí. Midamos la diferencia de fuerzas. El pequeño cilindro que aquí mostramos tiene un diámetro de 16 milímetros. Ejerce una fuerza de 106 newton cuando funciona a 600 kilopascal. Un cilindro con un diámetro de 25 milímetros a la misma presión ejerce una fuerza de 262 newton. Cuando se aplica la misma presión a un cilindro de 32 milímetros, se produce una fuerza de 418 newton. Esta relación se muestra con la fórmula: la fuerza F es igual al área del émbolo A multiplicada por la presión P. El diámetro del émbolo afecta directamente a la fuerza, velocidad y consumo de aire del cilindro. Un diseño eficiente utiliza el cilindro de menor diámetro, adecuado a cada aplicación. En esta máquina se utilizan diferentes tamaños de cilindro según el trabajo a realizar. Por ejemplo, el desplazamiento de los materiales requiere una fuerza diferente que la sujeción o el movimiento de herramientas pesadas. Hay algunas aplicaciones en las que no es admisible que el cilindro vaya a la máxima velocidad al final de su carrera. Estas aplicaciones exigen un cilindro con amortiguación de final de carrera regulable. Esta característica ralentiza el movimiento del émbolo al final de su carrera. La amortiguación de final de carrera se consigue reduciendo el flujo del aire de escape durante el tramo final de la carrera. Esto ocasiona una sobrepresión del aire en el cilindro que se opone al desplazamiento del émbolo. A continuación examinemos otros tipos de cilindros. Por ejemplo, este cilindro de doble efecto posee doble vástago. Esta disposición proporciona un desplazamiento lineal más preciso debido al doble apoyo de los cojinetes. Cuando hay cargas desplazadas en el eje del cilindro, el vástago sufre esfuerzos laterales que pueden compensarse con los cilindros de doble vástago. Otra ventaja del cilindro de doble vástago es que el lado no utilizado puede aprovecharse para otras funciones, como la detección de la posición. Otros tipos de cilindros tienen el vástago hueco. Estos pueden utilizarse para pasar los hilos de conexión de dispositivos montados al final del vástago. Por ejemplo, un electroimán. O pueden utilizarse como conducto para vacío o líquidos, como el aceite. Estos cilindros tienen los extremos del vástago roscados interiormente para facilitar su conexión. Este cilindro no tiene vástago. Dentro del cilindro hay un imán en forma de anillo. En la parte exterior del cilindro hay una pieza denominada corredera que también contiene un imán. Pueden alcanzar carreras de hasta 10 metros. Utilizando cilindros, también pueden alcanzarse posiciones intermedias. En esta aplicación, esto se consigue utilizando válvulas y varios sensores. Otra forma de multiposicionado es la que utiliza dos cilindros de doble efecto unidos por sus culatas. Si los cilindros son de carreras diferentes, esta disposición puede alcanzar 4 diferentes posiciones.
Por ejemplo, en esta máquina se utilizan las 4 posiciones para taladrar y avellanar 2 agujeros.